Bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito, donde la farándula turca es nuestra pasión y su entretenimiento es nuestra misión. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para una bomba de noticias que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos en un torbellino de emociones, especulaciones y posiblemente algunas lágrimas. Porque el título de este vídeo ya lo dice todo. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, lo leyeron bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que, bueno, ustedes ya saben la historia. Pero prepárense porque hoy vamos a destapar cada detalle de esta noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Pero antes de empezar con el plato fuerte, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta estar al tanto de todo el drama, la pasión y los romances de sus celebridades turcas favoritas, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así ser los primeros en enterarse de todas las exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Ya somos una gran familia y queremos que sigamos creciendo juntos. Así que dale clic al botoncito rojo y únete a la diversión. Ahora sí, agárrense fuerte porque aquí vamos. El 25 de abril de 2025, una fecha que quedará grabada en la memoria de todos los fans de Esenkalkapm, y por supuesto, de Hande y Kerem. ¿Por qué? Porque ese día, mis queridos amigos, esa fecha fatídica, se desató una tormenta mediática de proporciones épicas. Y es que la noticia, la bomba, el titular que inundó todas las redes sociales y portales de noticias fue: prepárense. Hande Erçel y Kerem Bürsin se reconcilian. ¿Qué? Sí, lo sé, lo sé. Después de años de silencio, de rumores, de indirectas y de un sinfín de especulaciones sobre su ruptura, parece que el destino tenía otros planes para esta pareja. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué sucedió entre bastidores? ¿Cuáles fueron los detonantes de este reencuentro que ha hecho vibrar al mundo entero? Vamos a analizarlo paso a paso. Recordemos que Hande y Kerem se enamoraron perdidamente durante el rodaje de Esenkalkapm, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, su conexión era palpable y, como era de esperarse, el amor trascendió la ficción y se convirtió en una hermosa realidad. Durante meses fuimos testigos de su romance, viajes románticos a lugares exóticos como las playas de Maldivas, gestos cariñosos que derretían hasta el corazón más frío, miradas cómplices que hablaban más que 1000 palabras y un sinfín de momentos que compartieron con sus fans a través de redes sociales, convirtiéndose en la envidia sana de muchos. Eran la pareja perfecta. Anker era el sinónimo de goals. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre, o al menos eso nos hizo creer la historia. A finales de 2022, los rumores de una posible crisis comenzaron a circular con más fuerza que un huracán. Al principio, nadie quería creerlo. ¿Cómo era posible que la pareja más querida de Turquía estuviera al borde del abismo? Pensábamos que eran simples habladurías, inventos de la prensa sensacionalista sedienta de drama y dispuesta a todo por una exclusiva. Pero lamentablemente, como en toda buena telenovela, la verdad salió a la luz, más amarga que un limón. Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. El paraíso se había derrumbado. La noticia fue devastadora para sus fans. El mundo entero lloró la ruptura de Anker, como cariñosamente se les conocía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desilusión y de súplicas para que volvieran a estar juntos. Los hashtags #Anker Forever y #Please Come Back Anker inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Los fans más acérrimos organizaron campañas, enviaron cartas y hasta hicieron promesas a santos para que la pareja se reconciliara. Pero a pesar de las esperanzas de muchos, Hande y Kerem se mantuvieron firmes en su decisión. Parecía que el cuento de hadas había llegado a su fin. Durante los años siguientes, ambos se enfocaron en sus carreras profesionales, demostrando que la vida seguía y que el talento no se había ido a ninguna parte. Hande continuó protagonizando exitosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más talentosas y reconocidas de Turquía, demostrando que era mucho más que una cara bonita. Cada proyecto era un nuevo reto, una nueva oportunidad para demostrar su versatilidad y su pasión por la actuación.
Kerem, por su parte, también siguió cosechando éxitos en la actuación y se aventuró en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su talento, y conquistando nuevos mercados. Se le vio codeándose con estrellas de Hollywood y trabajando en producciones de gran presupuesto. Ambos demostraron que la ruptura no los había detenido, sino que los había impulsado a alcanzar nuevas alturas. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales, la sombra de su romance pasado siempre estuvo presente. Los fans no se olvidaban de Anker y seguían alimentando la esperanza de una posible reconciliación. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública era analizada con lupa en busca de alguna señal, alguna pista que indicara que el amor seguía vivo. Los más optimistas veían mensajes ocultos en cada palabra, en cada gesto, convencidos de que el destino volvería a unirlos. Y al parecer sus plegarias fueron escuchadas. La esperanza, señores, es lo último que se pierde. Pero, ¿qué cambió? ¿Qué los llevó a reencontrarse después de tanto tiempo? Aquí es donde la cosa se pone interesante, mis queridos amigos. Según fuentes cercanas a la pareja, y aquí les tengo un chismecito jugoso, la chispa volvió a encenderse durante un evento benéfico en Estambul organizado por una fundación que apoya a niños con enfermedades raras. Hande y Kerem coincidieron en el evento y al parecer, la conexión entre ellos seguía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Los testigos afirman, y aquí les va otro bombazo, que se les vio conversar animadamente durante toda la noche, riendo y compartiendo miradas cómplices. Incluso algunos aseguran que se tomaron de la mano en un momento dado, un gesto que no pasó desapercibido para los paparazzi que cubrían el evento. La llama del amor seguía viva y ardía con más fuerza que nunca. Al parecer, el destino, ese cupido travieso, había hecho de las suyas. A partir de ese encuentro, Hande y Kerem comenzaron a verse en secreto, cual Romeo y Julieta modernos. Querían darle una nueva oportunidad a su relación, pero esta vez, lejos de los focos y de la presión mediática. Habían aprendido la lección de que la fama podía ser un arma de doble filo, y que la privacidad era un tesoro invaluable. Durante meses mantuvieron su romance en secreto, disfrutando de la compañía del otro y reconstruyendo la base de su relación, esta vez sobre cimientos más sólidos. Se dice que se escapaban a pequeñas cabañas en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad, para poder reconectar y redescubrir el amor que los unía. Y finalmente el 25 de abril de 2025, decidieron hacer pública su reconciliación. La noticia fue confirmada por sus representantes y por ellos mismos a través de sus redes sociales, con una foto de ambos abrazados y sonriendo, que derritió el corazón de sus fans. En un comunicado conjunto, Hande y Kerem expresaron su felicidad por estar juntos nuevamente y agradecieron a sus fans por el apoyo incondicional. Sabemos que nuestra relación ha sido objeto de mucha atención mediática, escribieron. Pero queremos pedirles que respeten nuestra privacidad y que nos permitan vivir nuestro amor en paz. Estamos muy felices de estar juntos nuevamente y esperamos construir un futuro juntos. Un mensaje claro y contundente, un llamado a la calma y a la comprensión. La noticia de su reconciliación causó furor en las redes sociales. El hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans de todo el mundo celebraron la noticia con entusiasmo y emoción. Parecía que el mundo entero estaba de fiesta. La alegría era palpable, la euforia desbordante. Pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa en la relación de Hande y Kerem? ¿Será esta vez la definitiva? ¿Llegaremos a verlos caminar hacia el altar, en una boda de ensueño que paralice al mundo? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, lo importante es celebrar su amor y desearles toda la felicidad del mundo. Que esta vez el amor prevalezca sobre todos los obstáculos. Aunque la información oficial es limitada, los rumores apuntan a que Hande y Kerem están planeando mudarse juntos y empezar una nueva vida en común en una lujosa villa a las afueras de Estambul, con un jardín enorme y una vista impresionante al Bósforo. Incluso algunos aseguran que están pensando en formar una familia. Imagínense la ternura de ver a Hande y Kerem convertidos en padres. Sería el sueño de todos sus fans. Un pequeño Anker corriendo por la casa, llenando de alegría sus vidas. Pero más allá de los planes a futuro, lo importante es que Hande y Kerem han encontrado el camino de regreso el uno al otro. Han superado sus diferencias, han aprendido de sus errores y han decidido apostar por su amor. Y eso, mis queridos amigos, es lo que realmente importa.
Que han madurado, que han crecido como personas y que han aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. Esta historia nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la fama, la presión mediática y los errores del pasado. Que a veces las segundas oportunidades son posibles, y que vale la pena luchar por lo que uno quiere. Y que al final el destino siempre encuentra la manera de unir a las almas gemelas, si ambos están dispuestos a dejarse llevar por la magia del amor. Así que celebremos el amor de Hande y Kerem y esperemos que su felicidad sea duradera. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y a ustedes, mis queridos amigos, les agradezco de todo corazón por acompañarme en este viaje lleno de emociones y chismecito turco. Ahora, antes de despedirme, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia de la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez sí durarán para siempre? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también creen en el poder del amor verdadero. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fans de Anker y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente un análisis exhaustivo de la villa donde vivirán, los posibles nombres para el bebé y entrevistas exclusivas con personas cercanas a la pareja. Así que ya lo saben. Denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y que viva el amor.